buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo como siempre con la paz de Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A todos ustedes, hermanos queridos, mis hermanos de mi congregación Vida Nueva en Jesucristo, y a todos los que nos escuchan en diferentes partes, los que se suscriben a este canal. Usted puede tocar ahí la campanita y suscribirse en el YouTube, y allí le llega la información cuando los mensajes los miércoles ya hayan subido. Bueno, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por su salvación, y gracias a Dios por su bondad tan infinita, y gracias a Dios por la esperanza bienaventurada de todos los hijos de Dios. Amén. Padre Celestial, en este momento, Señor, te doy gracias por esta oportunidad, por este tiempo que podemos tomar para hablar de tu palabra, Señor. Unge, Señor Jesús, los oídos y la mente de todos los que escuchan, los que usted traiga, Señor, para escuchar este mensaje, a fin de que sean edificados en tu palabra, Señor Jesús. Estamos pidiendo por las personas enfermas, Padre Celestial, sanidad para ellos en el nombre de Jesucristo. Así es, Señor, creemos en ello porque usted dijo que sanarían. Prometió ser nuestro sanador. En el nombre del Señor Jesús lo recibimos. Amén. Gloria al Señor. Estamos entonces, hermanos, en las notas de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, y estamos ya en el capítulo 19, hemos avanzado. Gracias al Señor. Corre el tiempo. Vamos a leer entonces, hermanos, en este capítulo 19, que titula Las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruye a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, dividirá en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a sus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y anden en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad,
y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, lo sacarán de allí, lo entregarán en manos del vengador de la sangre, para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de las propiedades de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aleluya. Gloria al Señor. El título de esta tarde, de esta meditación, es la severidad y la bondad de Dios. La severidad y la bondad de Dios. Bueno, en este capítulo volvemos a las ordenanzas acerca de la administración de la justicia entre el pueblo. El Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es esa perfección de la justicia de Dios. Empieza diciéndonos entonces que cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, las 7 naciones que estaban en la tierra de Canaán, naciones que habían perdido el derecho a habitar en la tierra por causa de su maldad, porque la maldad de ellos había llegado al colmo o a lo máximo, al punto de que Dios no los podía tolerar. Aproximadamente 500 años atrás, Dios le había advertido a Abraham que sus descendientes serían esclavos en una tierra extraña que resultó ser Egipto por 400 años, pero que después de ahí saldrían con gran riqueza en la 4ª generación. Alabanzas al nombre de Jesús. Y había llegado ese momento. Así que mire usted estas fechas. Cuando Abraham llegó a Canaán, levantaba altar por donde quiera que iba levantando un altar a Jehová, y con esto confirmaba la fe y la esperanza y la confianza que le creía a Dios, que le había prometido esa tierra. Entonces, la advertencia que les digo yo de esto está en el capítulo 15 de Génesis, que habría
de esperar hasta que la maldad de esas naciones llegara a su colmo, a su máximo. Ahora entonces en este capítulo que leemos, han quedado 4 o 5 generaciones atrás, es el tiempo, ha llegado el tiempo de Dios para mostrar la severidad con los cananitas, con las naciones de Canaán, a causa de la maldad que ya había llegado a ser intolerable a Dios. Por otro lado, también vemos en este capítulo la bondad de Dios para proveerle al homicida que por error había sido homicida o sin intención, la oportunidad de huir y de llegar a una ciudad de refugio y no ser alcanzado por el vengador. Es decir, el hombre mató a alguien sin quererlo y tenía que inmediatamente empezar a correr a algunas de las ciudades de refugio antes que el vengador lo alcanzara y lo matara, como era la ley en ese entonces. Así que el gobierno de Dios y la bondad de Dios se encuentran en este momento de la historia que está Moisés hablándole a los hijos de Israel. Y es el momento necesario que iba a demostrar eso que dice el Salmo 85, la perfección de Dios. La tolerancia a la rebelión y a la maldad, no, la bondad de Dios no puede ser siempre intolerable. Cuando se está bajo el gobierno de Dios. Si el hombre se imagina que porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, puede siempre continuar en el pecado y cree que es una licencia para la rebelión continua, tarde o temprano, descubrirá el resultado desastroso de esa equivocación. Entonces, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de los Romanos, en el versículo 22, la severidad de Dios con los que cayeron y la bondad de Dios con vosotros. Está hablando de la severidad de Dios con el pueblo de Israel que fue desgajado del olivo verde, y la bondad de Dios que nosotros éramos parte del olivo silvestre y el Señor nos implantó en el olivo verde para ser alimentado de esa savia. Gloria al Señor. Capítulo 11 de Romanos, usted puede estudiarlo ahí. De seguro que el Señor va a cortar. No subestime eso. El Señor cortará a quienes desprecian su bondad y su misericordia e insisten en obrar mal, como los cananeos. Porque Dios, toda esta paciencia y todo este tiempo que Dios le dio a las naciones cananeas era con el propósito que se arrepintieran, que cambiaran de curso. La longanimidad y la misericordia de Dios, la bondad de Dios, dice el apóstol, nos guía, nos lleva, o es para que nosotros pensemos y en algún momento de la historia de nuestra vida nos arrepintamos y demos media vuelta y enfrentemos delante de Dios. Dios es lento para la ira y grande de misericordia, y su bondad quiere que todo el mundo se arrepienta, que nadie perezca. Pero si no lo hace,
como los cananitas que no lo quisieron hacer. Llegará el momento en que la destrucción habrá de manifestarse. Por 400 años Dios soportó la terrible maldad que hacían los cananitas en esa tierra, hasta el punto de que ni la tierra misma los quiso. En alguna parte que estudiamos anteriormente nos decía que la tierra misma los iba a vomitar. La tierra misma clamaba: llévense en esta gente que es muy mala. No los podía soportar la tierra. Lo mismo como Sodoma o Gomorra, ustedes se acuerdan de la historia. Y todas las ciudades de la llanura, Dios las soportó. Y fíjese, acuérdese, Abraham dice: si hubieran 50 justos, yo no voy a perdonar la ciudad. Y llegó hasta 10 justos. La maldad era tan grande, pero si hubieran 10 justos, Dios hubiera perdonado y no hubiera destruido esas ciudades. Entonces imagínense cómo sería el colmo de la maldad de esas ciudades que ni siquiera habían 10 justos. Solo Lot y su familia, y los que estaban, sus 2 hijas que estaban con él en casa, y su esposa, que ya sabemos la historia de su esposa, no alcanzó a salvarse, no alcanzó porque miró atrás. Llegó el día en que esas ciudades habrían de ser cortadas de la faz de la tierra, y Dios las cortó porque la maldad era mucha en esas ciudades. La palabra severidad significa separar o cortar, separar cortando, como cuando se corta el pan y se separa. Eso es lo que quiere decir severidad. Entonces dice el apóstol en la escritura que le mencioné del capítulo 11 de Romanos, la bondad de Dios, le dice a los gentiles, la bondad de Dios con vosotros, si permanecéis. Lleva esa condición, si permanecéis dentro de esa bondad, porque si no permanecen, también seréis cortados. Y sabemos que va a llegar el tiempo, todos sabemos que está llegando el tiempo de la severidad de Dios con la cristiandad apóstata. No solamente con el mundo, esos ya están destinados, pero con la cristiandad, con el cristianismo apóstata que se ha levantado en estos últimos tiempos. Serán cortados. Pero fijémonos ahora en la bondad de Dios. Aleluya. Al ordenar al Israel construir ciudades de refugio. Ciudades que estuvieran asequibles, que estuvieran geográficamente bien dispuestas en la geografía de Israel, asequibles, 3 en el lado oriental del Jordán y 3 en el lado occidental del Jordán, bien ubicadas geográficamente, equidistantes, para que el homicida que por error tenía que huir, correr del vengador, pudiera llegar allí y ser salvo. Alabanzas al Señor. El camino tenía que ser arreglado. Dice aquí que el camino tenía que ser arreglado, de manera que arreglarás los caminos. Tenían que ser caminos despedregados. Tenían que ser caminos que tuvieran buenas señales. Tenían que ser caminos que no tuvieran tropiezos. El que andaba, el que corría por un camino que le aseguraba que podía llegar a una ciudad de refugio.
aun cuando fuera torpe, no se extraviaba porque había suficiente señalamiento para que llegara a esa ciudad el que huía del vengador. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Todo esto lo facilitaba, ¿qué? La bondad de Dios. Le facilitaba la fuga al hombre que huía del vengador. El Señor de la gracia, Señor de toda misericordia, de la maravillosa gracia, tenía en cuenta el sentimiento de esa persona que enfrentaría a un vengador y que mató a un hombre por error, por equivocación, no intencionalmente. La ley del talión, como dicen, o como muchos de ustedes saben, era una ley de la justicia retributativa o retributiva. Para el Señor ordenó esa ley para evitar el escalamiento del conflicto social, porque tenía derecho de vengarse. Entonces, el uno por acá, entonces uno mató a alguien, entonces otro venía y mataba, o alguien le cortó la mano, entonces venía otro y que le escalaba y le cortaba las dos, y luego venía otro y le cortaba la mano y los pies, y luego venía el otro, y se volvía una violencia en la sociedad. Entonces estaba hecho para retribuir equitativamente, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si a una persona en el conflicto le daban un puñetazo y le partían los dientes, como se dice, bueno, venían los jueces y venían los sacerdotes, este y este diente, muy bien, entonces venga usted y le tumba esos 3 dientes. Quedaba, como se dice, chan con chan. Quedaba arreglado el asunto. Entonces, si lo mataba, pues ¿cuál era la sentencia? Morir también. Pero entonces Dios mira en su justicia, en su bondad, que ese hombre no lo hizo adrede, que fue un accidente, que lo empujó sin intención. Entonces Dios le da una salvedad, gloria al Señor. Y para Dios pesa, en el corazón de Dios pesaba el sentimiento de ese que huía del vengador. Aleluya. Ese que corría, imagínense usted esa persona que va corriendo por ese camino hacia la ciudad de refugio. Ve la esperanza que tienes, ver que su vista contemple la ciudad, que se acerque vertiginosamente a la puerta de la ciudad. Alabanzas al Señor. Por eso yo digo, esas ciudades tienen que ser bien asequibles de manera que pueda correr con confianza de que va a llegar a una de esas ciudades, según el punto donde estuviera. Así es la justicia de Dios. Alabanzas al Señor. La ciudad tenía que estar cercana al que huía, como está cercana la justicia de Dios al corazón que está contrito y humillado. Ese no lo despreciará. Como está cercana la justicia de Dios al que cree sin obrar, como nos lo explica el apóstol. Al que cree sin obrar, Dios lo socorre y Dios lo justifica de sus pecados. Alabanzas al Señor. Y te arreglarás el camino. El mismo Dios que
le llegó el momento de cortar esas naciones por sus maldades, las naciones de Canaán, llevarlas al castigo. Él mismo proveyó tal gracia para el homicida justificado para que huyera a la ciudad de refugio por un camino limpio, por un camino despejado. Y el Señor dijo que vivirá, llegará allí y vivirá. El vengador dentro de los muros de la ciudad, el vengador podía entrar también a la ciudad, pero dentro de la ciudad no podía hacer nada. Si se salía del perímetro, hay una historia en la Biblia que no me acuerdo en qué cita, en qué libro está, pero yo lo he leído, que llegó un vengador y se hizo muy amigo del homicida, tanto que compartían y se pusieron a jugar, a tirar la jabalina. Y el hombre maliciosamente sabía, el vengador sabía lo que estaba haciendo, y en un momento tiró la jabalina y salió fuera del muro. Y el otro que jugaba corrió a cogerla, y apenas salió del muro, le cayó el vengador y lo mató. Tenía que haberse quedado dentro. Así nosotros. El vengador está allí afuera. La justicia, el castigo de Dios por los malvados está allí afuera. El único lugar, el único perímetro de salvación en nosotros es Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Allí correrá el justo y será levantado, será salvo. Aleluya. Pero hay que permanecer en el perímetro. Hay que permanecer dentro de los brazos del Señor, dentro de la ciudad celestial. En el momento que se salga, el vengador lo puede alcanzar y no hay nada que le impida. Gloria al Señor. La instrucción divina era clara, que tenía que estar dentro de la ciudad. Así es el Señor de toda gracia. Yo me pongo a pensar, qué lindo es el Señor. Dios dispuso un refugio de salvación. Esto nos habla del refugio de salvación que nosotros tenemos hoy. Ese hombre venía corriendo, jadeante, y quizás ya no le daban más las piernas, pero tenía que correr, y cuando veía las puertas de la ciudad, se llenaba de valor, se llenaba de fuerza, y lo único que necesitaba era pasar la puerta, el dintel, y meterse adentro. Y aunque cayera ya desmayado, pero adentro estaba a salvo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto nos habla, por supuesto, de Jesucristo, que es el camino nuevo, el camino vivo, el camino por donde podemos correr a la salvación, por donde podemos andar tranquilamente a la salvación, a la casa de refugio, a la casa del Padre. Gloria al Señor. Un camino nuevo y vivo. Ahí estamos a salvo. Aleluya. Del juicio venidero, del juicio que pronto vendrá sobre esta tierra y sobre la cristiandad apóstata. Un mundo rebelde y lleno de maldad. Entonces, esto nos habla de la gracia de Dios, de la severidad de Dios para con los que cayeron y la bondad de Dios para los que nos hemos allegado a esta gracia. Gloria al Señor. El que iba corriendo, por torpe que fuera, no se extraviaba. El camino estaba hecho con señalizaciones tan perfecto que aunque fuera torpe no se iba a extraviar. Sabía, porque era el único camino que estaba tan despejado y tan bien hecho para que corriera y el vengador no lo alcanzara.
Alabanzas al Señor. Todo y todo esto era facilitado por el Dios de toda bondad, por la bondad de Dios. Gloria al Señor. Llegaba seguro a la ciudad. Nosotros tenemos una esperanza. Vamos a llegar seguros a la ciudad del Dios vivo. Y allí no hay manera que el vengador pueda alcanzarnos. No hay manera que el vengador pueda vengarse de nosotros. Porque aunque pase, mira, el vengador podía entrar a la ciudad, podía sentarse a comer en la mesa junto con el homicida y con la persona que él quería matar, pero podía estar mirando ahí, pero no le podía hacer nada. No podía levantar su mano contra él. Si él levantaba la mano contra él, él moría inmediatamente también. Podía dormir en el mismo cuarto, pero no le podía hacer nada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aunque pasaran juntos. El homicida estaba seguro en la ciudad de refugio. El adversario del creyente tiene unos deseos de sacarte. El adversario del creyente tiene deseos de sacarlo, le muestra, salga, que aquí está más bonito que allá. Que hace tanto tiempo metido ahí en la iglesia, mira, aquí está mejor. ¿Por qué? Porque quiere darle el golpe cuando salga, si es que sale. Pero mientras usted esté dentro, aleluya, del perímetro, del refugio que es Jesucristo, el adversario no lo puede tocar. Tendría que tocar primero a Jesucristo y eso es imposible, porque Jesucristo está glorificado, Jesucristo vive y permanece para siempre. Eso no es posible. Gloria al Señor. Esto es lindo hablar de esto y yo sé que el tiempo corre. Es que hemos hallado los cristianos un refugio en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Allí correrá el justo que ha caído, que el vengador viene detrás de él y será salvo, será levantado. Gloria al Señor. Luego la última parte de este capítulo nos habla sobre las leyes del testimonio, de la manera de hacer un juicio. No se podía culpar a nadie si no traía el testimonio de 2 personas, de 2 testigos o 3 máximo, que traeran las evidencias. Todavía la ley es así. Y el testigo falso, el que hiciera diera un testimonio falso contra una persona, aquí mire lo que dice aquí, lo tenían que traer. Los testigos tenían que dar sus testimonios delante de Jehová. Eso no era cualquier cosa. Delante de los sacerdotes y delante de los jueces. Eso era todo una corte en la que Dios presidía. El que iba a señalar tenía que estar seguro de lo que estaba diciendo, porque allí estaba el juez de toda la tierra. Lo mismo hoy. No, lo mismo hoy. Y si resultaba que el testigo era falso, que el testimonio no era real, entonces lo que pensaba hacerle al otro se lo hacía real. Y según la ley está en el Éxodo, en el Levítico, esos testigos, esos 2 o 3 testigos, eran los primeros que tiraban la piedra para matar al acusado. Ellos eran los que tenían que matarlo. Y entonces, si mataban a un hombre inocente o una persona inocente, ellos deberían de morir de la misma manera. Así era. Por eso cuando trajeron la mujer, ¿se acuerdan de la mujer pecadora que la trajeron al templo? Ya la llevaban por
a sacarla por la puerta de la ciudad para apedrearla en el muro. Pero se dijeron, vamos a atentar, a probar a Jesús en el templo. Y ahí estaba. Lo tremendo es que el Señor, que es el juez de toda la tierra, tomó el caso, lo recibió muy bien. Entonces estaban ahí los fiscales, los acusadores, y estaba allí el acusado, la acusada, que era una mujer ahí postrada. Y ellos dijeron, mire cómo dijeron los acusadores, esta mujer fue sorprendida. Ellos me dijeron, nosotros la vimos. Allí no había nadie que había visto nada. Ellos dijeron, fue sorprendida. Y el Señor, ¿cómo sabía la ley? No dijo nada porque es el juez. Espera que los que están acusando sepan también lo que están haciendo. Dice la Biblia que escribía en tierra, nadie sabe lo que escribía. Posiblemente estaba como un juez, estaba tomando un acta de lo que estaba sucediendo. Eso no se sabe. Por eso entonces el Señor no decía nada. Y ellos decían, es que fue, pero ¿quién? ¿A dónde están los testigos? ¿Dónde están los que la vieron? ¿Quién dijo, yo vi, levanto mi mano porque yo personalmente vi? Ahí nadie estaba ahí. Nadie había visto nada. Simplemente era una acusación que no podía hacer. Y ya la habían acusado en el Sanedrín, ya la habían acusado. Ya la habían mandado matar. Pero la justicia de Dios es, la misericordia de Dios es grande. La justicia de Dios es real. Aleluya. Gloria a su nombre. La mujer era pecadora, porque el Señor le dijo, no peques más. Quería decir que era pecadora. Pero el Señor, como juez, no podía condenarla. ¿Por qué no podía condenarla? Porque los que tenían que condenarla no vinieron. Los testigos oculares no vinieron. Ninguno de ellos estaba allí. Por eso soltaron la piedra, porque ninguno había visto nada. Mire, iban a cometer un crimen atroz por un juicio mal hecho, sin un debido proceso. Es una lección para nosotros hoy en día también. Es una lección de justicia. Es una lección de seguir un debido proceso. Entonces el Señor le dijo, yo no te condeno. No la podía condenar a ese juicio porque él no era allí el que condenaba, no había la evidencia expuesta, como debe ser en un juzgado. Pero vete y no peques más. Entonces sí era pecador. Pero el Señor no pronunció juicio porque no había venido a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabanzas al Señor. Bueno, gloria a Dios. Se va alargando y esto es muy importante. Gracias a Dios. Hermanos, voy a orar por ustedes. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque como tú nos indicas, nos llevas, nos ayudas a entender las cosas que fueron escritas antes, que fueron escritas para nuestra admonición, Señor, a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oh Padre Celestial, ayúdanos como hijos tuyos a permanecer dentro del perímetro de la salvación, dentro de las alas de nuestro Salvador, de la cobertura de Jesús. Ayúdanos a permanecer y a no dejarnos sacar del vengador, sino esperar siempre en tu bondad tan infinita y en tu misericordia. Amén, gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Recuerde la severidad de Dios y la bondad de Dios. Gloria al Señor. Este sábado posiblemente lo voy a llamar. Tendremos la oración y el ayuno en la mañana en el lugar donde nos reunimos.
les estoy anticipando. Esta tarde sabré y los voy a llamar, hermanos, para que vamos a orar. Vayan y me acompañan, a nosotros acompañan a los hermanos que vamos. Hay que orar mucho, hay que estar muy cerca de Dios, hay que estar en la proximidad de Dios en estos tiempos peligrosos. El Señor me lo bendiga ricamente y tengan una buena tarde. Amén.